¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar ahora la clase número 9. A mi entender, una de las clases más interesantes de la materia porque se cierra el paquetito con moño y todo. En esta clase vamos a demostrar que efectivamente la frecuencia relativa converge a la probabilidad, entre otras cosas. Entonces, comencemos repasando las últimas cuestiones que analizamos en la clase pasada. Habíamos estado trabajando con promedios de variables normales. Teníamos variables idénticamente distribuidas e independientes, todas con distribución normal mu sigma cuadrado, y estudiamos cuál era la probabilidad de que el promedio diste de mu en más de epsilon. Y habíamos visto que cuando n tendía a infinito, esa probabilidad convergía a cero. Y este hecho nos permitía entender que el promedio estaba acercándose al valor mu a medida que n tendía a infinito. La distribución de xn habíamos visto que en estas circunstancias xn tiene una distribución normal centrada en mu con varianza sigma cuadrado sobre n. Lo que queremos ahora hacer es recordar que para poder hacer ese resultado, lo que estuvimos viendo era cómo se calculan probabilidades en el mundo normal y la importancia de saber estandarizar. Lo que vemos acá es cómo se calcula la probabilidad de que una variable aleatoria normal diste de su media en más de epsilon, y la cuenta que estamos presentando acá simplemente consiste en estandarizar y poder expresar esta probabilidad en términos de la acumulada de la normal estándar. Este resultado lo aplicamos al promedio, recordando que el promedio de normales vuelve a tener una distribución normal y que los parámetros son la mu de las variables originales y la varianza del promedio es sigma cuadrado sobre n. Entonces, en el mundo normal sabemos calcular probabilidades y esto fue un paso fundamental para poder demostrar que en el mundo normal el promedio dista del valor mu en esta cantidad y esto converge a cero cuando n tiende a infinito. Entonces, lo que queremos hacer a lo largo de la clase de hoy es obtener un resultado parecido, pero sin tener que suponer que las variables tienen distribución normal. Es decir, vamos a tener variables i y d, piensen siempre en repeticiones independientes de un mismo experimento. Todas las variables tienen igual esperanza mu, todas tienen varianza sigma cuadrado y todas las variables tienen alguna distribución. Si quieren podemos poner acá f, pero que no tenemos idea de cuál es la distribución de f. Al menos solamente sabemos que tienen una mu y una varianza, pero no sabemos nada sobre la distribución. Lo que hacemos es definir el promedio y tampoco tenemos idea de la distribución del promedio porque ni siquiera sabíamos la distribución de una sola variable. Pero lo que sí podemos conocer es la esperanza y la varianza del promedio, porque usamos las propiedades que teníamos para la esperanza y la varianza. Sabíamos que la esperanza era lineal y por consiguiente la esperanza de variables idénticamente distribuidas coincide con el mu de cada una de ellas, mientras que cuando calculamos la varianza de un promedio de variables independientes e idénticamente distribuidas, la varianza del promedio es la varianza en común dividido n. Les recomiendo que vayan a ver estas propiedades que las estuvimos estudiando en la clase anterior sin estar necesariamente en el mundo normal. Entonces, lo que estamos viendo es que sin saber muy bien cuál es la distribución, sabiendo apenas que todas tienen esperanza mu y varianza sigma cuadrado, lo que vemos es que el promedio es una nueva variable aleatoria cuya esperanza coincide con el mu original de cada una de las variables y que la varianza del promedio tiene la fantástica propiedad de estar convergiendo a cero cuando n va para infinito. Entonces, como la varianza mide dispersión alrededor de la esperanza, esto nos tendría que estar diciendo que la variable aleatoria promedio se concentra
alrededor de su propia esperanza, porque la dispersión del promedio alrededor de su esperanza, que mide la varianza, converge a cero. Entonces lo que queremos demostrar es efectivamente que el promedio está concentrado alrededor de mu y por consiguiente la probabilidad de que el promedio diste de mu en cierta cantidad de epsilon converge a cero cuando n tiende a infinito. Este resultado que pudimos demostrarlo cuando trabajábamos con normales, vamos a querer ahora demostrarlo en el caso general. El gran problema es que antes podíamos calcular probabilidades porque conocíamos distribuciones, mientras que ahora no conocemos probabilidades porque no tenemos información sobre la distribución de las variables. Entonces vamos a necesitar invocar otro tipo de artilugios para poder garantizar este tipo de resultados. Bueno, artilugios son desigualdades. Entonces voy a empezar hablando sobre algunas desigualdades que son las que vamos a poder después invocar cuando no seamos capaces de calcular probabilidades exactas, pero esas probabilidades las vamos a reemplazar usando cotas para ellas. Entonces el primer resultado dice que si una variable es positiva, la probabilidad de ser más grande que delta se puede acotar por la esperanza dividido delta. Entonces todo lo que yo voy a hacer como siempre es en el caso discreto y hay versiones análogas en el caso continuo. Entonces para demostrar esto voy a proceder de la siguiente manera. Les voy a recordar que la esperanza de una variable aleatoria se calcula sumando los valores de la variable por la función de probabilidad puntual. Ahora, lo que nosotros sabemos es que estos xy's son todos positivos. Entonces, esta suma la voy a separar así. Voy a poner la suma de los xy's que son más grandes que delta, de xy por p sub x en xy, más la suma de los que son entre 0 y xy. Descompuse la suma en dos partes. ¿Y por qué esta igualdad vale? Porque yo ya sé que necesariamente, como la variable es positiva, los xy's tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces separé los que van, si yo me hago un dibujo acá está el 0, los xy's tienen que estar por acá, me paro en el delta, separo los que están de delta para allá y los que están de delta para acá. Ahora, como los xy's son positivos y la puntual también es positiva, todo este término es mayor o igual a 0. Mientras que, como los xy's son mayores o iguales a delta, estos xy's son mayores o iguales a delta. Por consiguiente, la esperanza que acabamos de escribir es mayor o igual a sumar xy's mayores o iguales a delta, delta por la probabilidad puntual de xy, y el segundo término lo voy a acotar ni más ni menos que por 0. O sea que esto, como es mayor o igual a 0, ignoro y no pongo más nada. Y lo que voy a hacer acá ahora es poner el delta afuera de la sumatoria, y cuando calculo la sumatoria de las puntuales entre los valores que son mayores o iguales a delta, lo que voy a obtener no es ni más ni menos que la probabilidad de que x sea mayor o igual a delta. O sea, acabamos de demostrar que la esperanza de x es mayor o igual a delta por la probabilidad de que x sea mayor o igual a delta. Si paso el delta dividiendo, obtenemos el resultado anunciado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es invocar este resultado para demostrar otro. Lo que queremos demostrar ahora es la famosa desigualdad de Chebyshev, que lo que dice es cuál es la relación, cómo acotar la probabilidad de que una variable aleatoria diste de su esperanza en más de epsilon y nos da una cota universal en términos de la varianza de la variable y de epsilon al cuadrado. Entonces, para demostrar este resultado, lo que voy a hacer es lo siguiente. La probabilidad de que la variable aleatoria diste de su esperanza en más de epsilon, voy a elevar al cuadrado de los dos lados y voy a poner que esto coincide con la probabilidad de que la variable aleatoria menos su esperanza al cuadrado sea mayor o igual que epsilon al cuadrado.
Ahora bien, esta variable aleatoria la voy a llamar x y este número de acá lo voy a llamar delta y voy a invocar a la desigualdad de Markov, que me dice la probabilidad de que x sea más grande que delta, la voy a acotar por la esperanza de lo que tenga en x dividido lo que tenga en el lugar de delta. Y esto no es ni más ni menos que la varianza de W sobre epsilon cuadrado. Pudimos entonces demostrar la desigualdad de Chebyshev, que va a ser salvadora en todo lo que queremos hacer ahora. Es la que nos ayuda a mostrar que el promedio converge a la esperanza cuando no sabemos calcular probabilidades. Entonces, lo que siguen ahora son algunas cuentitas que permiten comparar la diferencia entre tener probabilidades exactas y probabilidades acotadas. Entonces, en el mundo normal tenemos expresiones explícitas para calcular probabilidades, tenemos acá un igual, mientras que cuando no tenemos conocimiento sobre la distribución, nos vamos a conformar obteniendo cotas. Y a los efectos de interés, esto va a resultar más que suficiente. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá es el famoso dibujo de cómo se distribuye una distribución normal en términos de su media y su dispersión. Y lo que vale es que la probabilidad de estar a más de un desvío, a más de 2 y a más de 3 están dadas por las cantidades que estamos contando acá. Mientras que si estamos en el mundo ahora, donde no tenemos más conocimiento exacto de la distribución de la variable aleatoria, Chebyshev nos ayuda para dar una cota de exactamente estas mismas probabilidades. Si yo en la desigualdad de Chebyshev agarro como epsilon y elijo k sigma, puedo concluir que la probabilidad de que la variable diste de mu en más de k por sigma es menor o igual a 1 sobre k cuadrado. Y en particular, aplicando este resultado para k igual a 1, 2 o 3, obtenemos las siguientes cotas que están acá escritas. Entonces, si ponemos todo junto, lo que está pasando es, en el mundo normal podemos calcular probabilidades exactas, en el mundo donde no tenemos información sobre la distribución, podemos obtener cotas para esas probabilidades. Entonces, si volvemos a nuestra pregunta original y escribimos ahora Chebyshev en términos del promedio, lo que obtenemos es lo siguiente. Tenemos variables aleatorias x y y, calculamos el promedio, al promedio no le conocemos la distribución, pero al promedio sí le conocemos su esperanza y su varianza. Entonces, si aplico la desigualdad de Chebyshev al promedio, lo que me está diciendo es que la probabilidad de que el promedio, acá primero, la probabilidad de que el promedio diste de su esperanza en más de epsilon, lo acoto por la varianza del promedio dividido epsilon cuadrado. Esto es Chebyshev aplicado al promedio. Y lo que hacemos después es recordar que el mu del promedio coincide con el mu original de cada una de las variables aleatorias, mientras que la varianza del promedio es el sigma cuadrado sobre n. Y entonces conseguimos así mostrar que la probabilidad de que x raya diste de mu en más de epsilon, si bien no la podemos calcular en forma exacta porque no conocemos distribuciones, obtenemos una cota con la fantástica propiedad de converger a cero cuando n tiende a infinito. Entonces Chebyshev nos permite mostrar lo que queríamos. A medida que n aumenta, la varianza del promedio disminuye y como el promedio está siempre centrado en el mismo valor mu, lo que estamos observando es que el promedio se va concentrando cada vez más alrededor de mu
y la probabilidad de que el promedio esté lejos de mu converge a 0. Entonces, un caso particular donde podemos aplicar la desigualdad de Chebyshev es cuando tenemos variables Bernoulli. Cada xi es una binomial 1p, la esperanza es p, la varianza es 1 menos p, y entonces xn, como estamos sumando ceros y unos y dividimos por n, lo que hace es cuenta la frecuencia relativa de éxitos en las n repeticiones. Entonces acá aplicamos la desigualdad de Chebyshev, que nos dice que la probabilidad de que el promedio, acá falta un módulo, diste del p en más de epsilon, se acota por la varianza de las xi's dividido n epsilon cuadrado. Ahora, una cosa interesante de notar acá es que en general uno usa este tipo de resultados cuando p es desconocido y sería de mucha utilidad conseguir una cota que sea independiente de p. Para eso vamos a usar que si p pertenece al intervalo 0,1, la función p por 1 menos p es una cuadrática así y por lo tanto se maximiza en un medio. Y entonces esto es menor o igual que 1/4 sobre n epsilon cuadrado. Y conseguimos así independizarnos de p. O sea, hemos demostrado que si tenemos binomiales, la probabilidad de que el promedio diste p en más de epsilon se puede hacer más chico que 1/4 dividido n epsilon cuadrado, y esto converge a 0 cuando n tiende a infinito, con una cota que no depende de p.